Hola, buen día estudiantes. Hoy día vamos a hacer la retroalimentación, ¿cierto?, de las evidencias de la evolución. Lo primero que tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, es que para llegar a este proceso de evidencia de evolución, ¿cierto?, tuvo que pasar millones de años, no millones de años, pero cientos de años, para que se pudieran descubrir estas evidencias, ¿ya? Entendiendo que la ciencia hace 500 años atrás no es la misma ciencia que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que los seres vivos son clasificados de muchas formas. Por ejemplo, en este árbol que dice árbol filogenético actual, aparece ahí en verde una parte que dice dominio Eukarya. Más abajo dice dominio Archaea y más abajo dice dominio Eubacteria. Entonces la clasificación más general de todos los seres vivos corresponde a los dominios, en donde se van a clasificar según sus tipos de células. Entonces, el reino animal, el reino fungi, el reino plantae o vegetal y el reino protista están dentro del mismo dominio porque sus células son células eucariontes. En cambio, falta uno de los reinos, que es el reino monera, donde están las bacterias. Y ese reino está entre el dominio Archaea y el dominio Eubacteria, ¿ya? Que son las bacterias antiguas y las bacterias nuevas. Ahora, otra clasificación de los seres vivos es la que está acá en esta fila, ¿cierto? Donde dice especie, género, familia, orden, clase, filo o división, reino, dominio y vida. Todos los seres vivos tienen esta clasificación. ¿Por qué? Porque eso significa que los seres vivos tienen características, ¿cierto?, que son para cada tipo de ser vivo. Por ejemplo, el ser humano corresponde a la especie Homo sapiens, ¿ya? El género es Homo. ¿Se entiende? Y así sucesivamente se va hablando acerca de esta clasificación. ¿Por qué aparece esta imagen llena, ¿cierto?, de seres vivos? Porque todos los seres vivos compartimos características y algunas no las compartimos, ¿ya? ¿Cuáles son las evidencias? La que ustedes trabajaron, ¿cierto?, en la actividad que enviaron fueron las evidencias del registro fósil. Y ustedes se dieron cuenta que existen tres tipos de fósiles principales: el fósil de inclusión, el fósil de impronta y el fósil de molde, ¿ya? Entonces, el fósil de inclusión corresponde a este que está aquí, donde los insectos, ¿cierto?, o seres vivos quedan atrapados dentro de algo que los mantiene y los preserva por mucho tiempo. El fósil de molde, ¿cierto?, se hace un molde tal cual de como era el ser vivo. Y el de impronta queda una huella en la superficie donde se haya estado ese ser vivo. Ahora, esta fue el primer registro y la primera evidencia, ¿cierto?, que permitió a los científicos determinar que los seres vivos, ¿cierto?, iban cambiando, que habían seres vivos que se habían extinto y otros seres vivos que aparecieron, ¿cierto?, en la historia de la Tierra. Ahora, otra evidencia también es la distribución geográfica. ¿Por qué aparecen, cierto, estas aves que se parecen mucho pero no son las mismas? Porque tienen que pensar que los continentes, ¿cierto?, hubo un tiempo en donde estaban todos unidos, ya formaban solamente un continente que se llamaba Pangea, pero posteriormente, ¿cierto?, estos continentes se separaron. Entonces, ¿a qué le atribuimos esto? Que en el momento en que era solamente un continente, las especies, ¿cierto?, no se diferenciaban mucho entre sí. Pero cuando se separaron, ¿cierto?, cambió el clima, cambió la temperatura, cambiaron las condiciones ambientales. Entonces, esos seres vivos que en algún momento tal vez no tenían muchas diferencias, empezaron a diferenciarse entre sí. Y por eso, ¿cierto?, se parecen mucho, pero no son iguales. Por lo tanto, hablamos de especies totalmente distintas. Entonces, otra evidencia es la distribución geográfica, que significa, ¿cierto?, que en distintos continentes
hay especies que se parecen mucho entre sí porque en algún momento esto, ¿cierto?, correspondía a una misma especie. Otra evidencia, ¿cierto?, son los órganos homólogos, ¿ya? Órganos homólogos, que corresponde a divergencia evolutiva. ¿Qué quiere decir que los órganos sean homólogos, ¿cierto?, que tienen el mismo origen, ¿cierto?, porque estamos hablando de los mismos huesos, ¿cierto?, en la imagen que se está observando, pero la función es totalmente distinta. Porque tenemos acá el caballo que es, ¿cierto?, una extremidad, la ballena una aleta, el delfín igual, en el ave, ¿cierto?, un ala, y lo mismo en el caso del murciélago. Y en el caso del humano, ¿cierto?, es un brazo. Son los mismos huesos, pero la función que cumplen es totalmente distinta. Entonces, por eso hablamos de divergencia evolutiva. En algún momento, ¿cierto?, eran los mismos, pero después, al separarse, ¿cierto?, cada uno cumple una función totalmente distinta. Entonces, tienen la misma función interna, ¿cierto?, estructura interna, perdón, pero la forma y función son diferentes. Por lo tanto, se dice que tienen un ancestro común y que por adaptación se generó una diferencia de especies. Otro ejemplo de eso, ¿cierto?, son los pinzones de Darwin, que en algún momento eran los mismos, pero como se empezaron a separar por su hábitat, ¿cierto?, tuvieron funciones totalmente distintas. En cambio, los órganos análogos, ¿cierto?, que habla de convergencia evolutiva, son estructuras que en distintas especies cumplen funciones similares, pero que tienen un origen totalmente, ¿cierto?, distinto. En este caso, por ejemplo, el ala del insecto o asa del insecto tiene la misma función, en este caso, que el del ave, pero su origen es totalmente distinto. Acá hablamos de un hueso, ¿cierto?, que está componiendo el ala, pero acá solamente hablamos de proteínas que componen el ala. Entonces, el origen no es el mismo, ¿ya? Otra evidencia es la embriológica, y esto significa que los seres vivos tenemos ancestros comunes. ¿Por qué? Porque cuando están los primeros 3 meses, ¿cierto?, de gestación, fíjense en la parte de acá arriba que los embriones son prácticamente iguales. Y recién cuando aparece el 3er mes es cuando empieza a diferenciarse según la especie que corresponde. Ahora, ¿qué significa esto? En el árbol que está acá, ¿cierto?, hay unas ramitas que están, por ejemplo, la de la letra E tiene un punto de unión bien abajo. En cambio, la letra A, B, C y D, sus puntos de unión son más cercanos. Entonces, mientras más diferencias haya entre las especies, más lejano va a ser su punto de unión, o sea, su ancestro común. Bien, pero mientras menos diferencias haya entre las especies, su punto de unión, ¿cierto?, o su ancestro común es más cercano, ¿ya? Eso corresponde a la evidencia embriológica, que lo podemos ver también, ¿cierto?, en la historia evolutiva del hombre. Fíjense que el Homo sapiens, que se encuentra abajo, ¿cierto?, su pariente más cercano, si ustedes se van a la línea acá, en este caso correspondería al chimpancé. Pero, ¿por qué aparecen todos estos Homo, ¿cierto?, del género Homo? Porque eran los ancestros que tuvieron antes de nosotros. Y otra evidencia son las evidencias moleculares o bioquímicas, que tienen que ver con lo que contiene el ADN, la información genética, ¿cierto?, que contiene cada una de las células. Entonces, resulta que se analizó hace muchos años, ¿cierto?, en el año 2000, se analizaron el ADN de todas las especies que existían en el mundo. Y se dieron cuenta los científicos que habían trocitos del ADN que eran prácticamente iguales entre especies que eran distintas. Y esto significa que nosotros tenemos un ancestro común con esas especies que tenían trocitos de ADN igual, ¿ya? Esa es como la explicación más sencilla que yo les puedo dar de la evidencia molecular. Muchas gracias.